Vamos a hablar entonces a continuación de todas las recomendaciones durante el trabajo de parto, parto y posparto en tiempos de COVID-19. A la fecha no hay una evidencia sólida que indique un daño de órganos fetales durante la virulencia o transmisión intrauterina o transplacentaria al feto, pero debemos tener un manejo adecuado para tomar decisiones oportunas acerca de la interrupción del embarazo y el manejo del recién nacido para poder minimizar todas las acciones de riesgo y consecuencias de la salud posteriores para la madre o el recién nacido. Durante el cuidado intraparto tenemos que tener en cuenta entonces inicialmente ese acceso y vía de entrada que son las urgencias. Recomendamos entonces la realización de un triaje en el cual entonces vamos a controlar todos los puntos de entrada. Ese control de los puntos de entrada va a favorecer disminuir la circulación de personal que pasa por ahí para disminuir entonces la exposición de personas, buscar síntomas COVID como fiebre, tos, anosmia, disnea, náusea, vómito y diarrea que puedan llegar a ser susceptibles o pensar que una paciente que ingresa por las urgencias tenga coronavirus o la infección. Y asegurar entonces, dependiendo de ese contexto, todos los elementos de protección personal que requiere usarse para tener entonces una protección adecuada, que en el contexto de la sala de urgencias indica la mascarilla, la protección ocular, bata antifluido en caso de paciente COVID positiva y gorro electivo, y la paciente siempre con mascarilla para poder lograr un control adecuado de la fuente. El acompañamiento durante el trabajo de parto es de suma importancia. Este se puede recomendar inicialmente un acompañamiento con las personas o el personal médico en el cual se debe limitar el número de proveedores en contacto directo con pacientes COVID positivo, y el acompañamiento de la persona que la paciente decida no necesariamente tiene que estar contraindicado. Se puede permitir siempre y cuando se asegure y se avalen los elementos de protección personal para la persona que está acompañando a la gestante durante este proceso tan importante en la conformación de familias. Para la planificación del trabajo de parto y parto, debemos de tener en cuenta inicialmente la adecuación de las unidades de atención, sala de parto, quirófanos y salas de trabajo de parto, en el cual se recomienda entonces sala de aislamiento para la paciente y el recién nacido COVID positivo, descontaminación de todas las superficies y todas las áreas en contacto con la paciente expuestos, sala o quirófano de presión negativa o en su defecto, si no se cuenta con este tipo de salas, con salas que tengan un recambio de mínimo 12 recambios por hora para evitar la propagación del virus de una sala a otra y sobre todo para favorecer entonces la caída de este virus que es pesado rápidamente al piso. Y no olvidar entonces los elementos de protección personal que se deben de tener adecuados para el escenario clínico de parto quirófano y dependiendo si la paciente es o no COVID positiva. Hay procedimientos que pueden llegar a generar aerosoles, lo cual hace más susceptible la transmisión y la infección. Procedimientos como la intubación, el uso de oxígeno por cánulas con alto flujo en el sistema de administración, sistema Venturi, nebulizaciones y el expulsivo son algunos de los procedimientos en obstetricia que se pueden llegar a asociar con producción de aerosoles. Y estos entonces deben de favorecer cuando se van a realizar que se utilicen máscaras o mascarillas de protección especial como las FFP2 o la N95 o sus equivalentes para poder entonces garantizar protección adecuada. Evitar este sistema de flujo cuando se utiliza en reanimación intrauterina, o sea, solo cuando esté indicado, porque pueden entonces estos sistemas de alto flujo y de altos volúmenes que utilizamos con frecuencia poder favorecer el riesgo de aerosolizar. En cuanto a la monitorización materna, debemos de tener en cuenta siempre entonces la medición de signos vitales importantes, incluyendo la saturación de oxígeno, el balance de líquidos y las bioquímica sanguínea o los exámenes de laboratorio para poder entonces evaluar cómo está esa paciente. Y para ello se recomienda entonces utilizar la escala de alerta temprana propuesta por la FIGO, en la cual se evalúan entonces, como lo vemos, con varios colores, y estos colores entonces van a apoyarse en un sistema de semaforización de manera que cuando alguno de estos valores o parámetros caiga en uno de estos colores, entonces se tome una conducta adecuada. Si dos o más parámetros caen en el punto rojo o en la banda roja, hay que llamar inmediatamente al obstetra y garantizar monitorización continua.
Si hay uno rojo o dos amarillos, llamar al obstetra para revisión. Y si hay solamente uno que cae en el amarillo y los demás no están alterados, de todas formas se recomienda repetir esta nueva escala entre 30 a 60 minutos después. La vigilancia fetal debe entonces, ya hemos hablado de algunos riesgos que puede traer la infección por COVID-19 en cuanto a hipoxia, por lo tanto hay que hacer una monitorización fetal, pero esta monitorización fetal puede realizarse por auscultación intermitente o por monitorización electrónica fetal continua. Sabemos pues ya por estudios previos que no hay una predilección de una por la otra porque no hay una disminución específica de la monitorización electrónica fetal continua en cuanto a disminuir tasas de mortalidad perinatal. Por tanto, cualquiera de las dos es avalada como uno de los métodos de vigilancia fetal. ¿Qué indicaciones tenemos para terminar la gestación en pacientes con infección severa por COVID? Básicamente, primero hay que considerar las condiciones maternas, el bienestar fetal y la edad gestacional al momento de tomar la decisión de interrumpir la gestación. En el caso de compromiso grave y agudo de órgano, insuficiencia respiratoria severa, choque refractario severo, se indica la terminación de la gestación, pero siempre balancear y colocar como de manera primordial la salud materna sobre la viabilidad fetal. La decisión debe estar a cargo de un equipo interdisciplinario en cabeza de un especialista en medicina materno-fetal, de intensivistas, neonatólogos para poder entonces mejorar las tasas de morbimortalidad materno-perinatal. La vigilancia del primer estadio del trabajo de parto durante la fase latente y la fase activa se puede seguir recomendando las estrategias de parto respetado propuestos por la Organización Mundial de la Salud. El uso de oxitocina se recomienda idealmente utilizando un cristaloide que sea isotónico y no olvidar entonces las recomendaciones de rutina generales durante el trabajo de parto en aquellas condiciones especiales. Las posturas del trabajo de parto se pueden seguir permitiendo durante la época de pandemia. Lo más relevante en este momento es siempre que la paciente esté portando la mascarilla de protección. Y permitir que la paciente entonces adopte la posición que desee y en caso tal, pues si se permite el acompañante que pueda estar con ella. Durante el trabajo de parto vamos a permitir el manejo activo del trabajo de parto solo en casos de síntomas severos y siempre y cuando la condición clínica de la paciente lo pueda permitir. El parto en agua básicamente está contraindicado durante la época de pandemia. En el primer estadio del parto, la inducción se puede llevar a cabo como de costumbre, como las guías internacionales y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud lo han hecho. La utilización entonces de medios mecánicos o de medios farmacológicos puede seguir entonces siendo una de las estrategias recomendadas y no se opta por un parto por cesárea antes de tener entonces, como en un contexto no COVID, 15 horas de oxitocina y amniotomía si es factible, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la analgesia y en la anestesia, se puede recomendar entonces la vía espinal o la vía epidural, que no está contraindicada siempre y cuando se realice por personal entrenado. Verificar siempre el recuento plaquetario que se debe tener. Si idealmente se recomienda aplicar de manera temprana, porque esta se ha asociado a que disminuye el riesgo de generar aerosoles durante el trabajo de parto, por lo cual entonces sí se puede recomendar y aplicar de manera temprana. Con respecto al óxido nitroso disponible en algunos centros en Latinoamérica, no se recomienda durante esta época por el riesgo que tiene de generar aerosoles. Los opiáceos se pueden administrar, pero se debe tener una precaución específica en aquellas pacientes que tienen alto riesgo de realizar depresión respiratoria. La anestesia general es un procedimiento que, como ya lo vimos, puede llegar a causar aerosoles, por lo tanto, entonces se recomienda el uso de mascarillas especiales para la protección, que sea realizada por un anestesiólogo experto. La realización o la intubación se debe hacer con una secuencia de intubación rápida que primero debe garantizar un sello hermético durante la preoxigenación, por lo menos entre 3 a 5 minutos previos a realizar la intubación, e idealmente se recomienda que se haga por medios de visualización directa de la vía aérea, o sea, a través de un videolaringoscopio. En el segundo estadio del trabajo de parto, que es propiamente el expulsivo, se puede aumentar la tasa de producción de secreción respiratoria, lo cual puede llegar a favorecer
el contagio pues o la contaminación del área donde se está la paciente y puede entonces contaminar y ser foco infeccioso de COVID. Algunos han propuesto disminuir y acortar ese expulsivo, proponiendo entonces volver a las definiciones que teníamos antes. Sin embargo, esto no tiene pues un respaldo específico y un consenso especial. Parto instrumentado solamente para aquellas pacientes que tienen una indicación de un parto instrumentado. Permitir el pujo siempre y cuando la paciente tiene el deseo de pujar y no alentar el pujo activo. Cuando alentamos el pujo activo de las pacientes, esto genera mayor cantidad de aerosoles, por tanto, entonces es mejor esperar el pujo natural. El modo del parto va a depender básicamente de una indicación obstétrica, sea entonces vía alta o vía instrumentada y no directamente pues, por la infección. Las indicaciones de cesárea están en relación con un rápido deterioro materno, la necesidad de ventilación mecánica, sobre todo con volúmenes o parámetros ventilatorios elevados, un estado fetal no tranquilizador o una indicación obstétrica. Per se, el COVID no es una indicación de cesárea y eso debe quedar muy claro, a pesar de que la gran cantidad de estudios y series publicadas nos han mostrado unas tasas de cesárea que oscilan entre el 45 al 50%, las indicaciones son más de tipo obstétrico o de tipo clínico que de tipo infeccioso por el COVID. En el tercer estadio del trabajo de parto es importante y fundamental reducir la necesidad de transfusión y para ello entonces debemos garantizar unos adecuados niveles de hemoglobina desde la etapa prenatal. El uso de oxitocina siempre o el manejo activo del alumbramiento en todas las gestantes. Y algunos basados pues en resultados del estudio TRAP o del desarrollo del WOMAN-2, considerar el ácido tranexámico como profiláctico en aquellas pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado, es decir, aquellas pacientes que en un embarazo anterior tuvieron sangrado o que tienen de pronto anemia durante la etapa prenatal. En pacientes con COVID grave, con hemorragia posparto, se recomienda empezar con una sola unidad de glóbulos rojos en vez de 2 unidades, precisamente para evitar entonces una sobrecarga de volumen que pueda llegar a aumentar la injuria pulmonar. Y tener mucha precaución con la administración de la prostaglandina F2-alfa, que como sabemos entonces es una prostaglandina que puede favorecer el aumento de la resistencia vascular pulmonar. Con respecto al pinzamiento del cordón, varias polémicas se han generado. ISUOC y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal recomiendan actuar con cautela debido a que algunos casos aislados se han publicado de posible infección durante el parto. La Organización Mundial de la Salud y las guías NICE recomiendan un pinzamiento tardío del cordón debido a que no hay una evidencia suficientemente sólida para recomendar lo contrario y por lo tanto la recomendación entonces es hasta la fecha hacer pinzamiento tardío del cordón en vista que no se han documentado casos fuertes y evidencia sólida de transmisión intrauterina. Los productos de la gestación, como la placenta y los embriones y fetos abortados, deben considerarse tejidos biopeligrosos. Y en ese orden de ideas, entonces, durante la época de pandemia, no se recomienda tomar células madre ni tampoco para hacer la preservación. Y se debe garantizar una eliminación adecuada de estos productos de desecho porque pueden ser entonces focos infecciosos o de contaminación importantes portadores del virus. Tener en cuenta en paciente COVID positiva la administración de líquidos durante el trabajo de parto. En paciente COVID grave, pues no debe superar más de 75 cc hora. La hidratación agresiva incluso puede llegar a empeorar la oxigenación y escalar una paciente que estaba en un cuadro clasificado como moderado en leve por una, digamos, situación iatrogénica, y carga adicional de sodio incluso puede predisponer a cuadros de congestión pulmonar, por lo cual entonces también debemos de ser muy cuidadosos durante el trabajo de parto. La recomendación es no administre líquidos endovenosos si la paciente no lo requiera, incluso va de la mano de todas las estrategias de parto respetado. Necesidad de oxígeno. El uso de máscaros Ventures puede generar aerosolización, por lo tanto si tenemos que hacer manejo con oxígeno para solucionar una hipoxia materna o una hipoxia fetal, la recomendación es utilizar sistemas que no aerosolicen, como máscaras de no reinhalación. Algunos medicamentos de uso frecuente como los esteroides, sulfato de magnesio y AINES, vamos a desglosarlos un poco para tener entonces en consideración. Con respecto al uso de los corticosteroides
prenatales se recomienda en todas las mujeres de menos de 24 semanas. Recordemos que ya hay aval para el uso, por ejemplo, de dexametasona y de esteroides como parte del tratamiento del COVID grave. El uso de esteroides después de las 34 semanas como un curso de rescate debe ser reconsiderado, sobre todo en pacientes que tienen entonces alguna condición específica, y esto no por COVID, sino en todos los casos especiales, y en pacientes que requieren entonces una terminación rápida porque tienen alguna condición de riesgo como las que mencionamos acá, pues hay que reevaluar si podemos esperar esas 48 horas para poder lograr la maduración pulmonar, porque estas condiciones básicamente nos exigen una terminación casi inmediata de la gestación. Con respecto al sulfato de magnesio, sabemos que es el encargado de favorecer una neuroprotección para los fetos por debajo de las 32 semanas. Puede llegar entonces también a ser útil en la profilaxis de las convulsiones en pacientes con preeclampsia, pero puede llegar a causar una depresión respiratoria, por lo cual hay que utilizarlo con precaución en las pacientes que tienen cuadros de COVID moderados y cuadros severos. Siempre sopesar entonces el riesgo-beneficio de la utilización del sulfato de magnesio, que como sabemos entonces la prevención de eclampsia y neuroprotección. La recomendación es seguir la recomendación establecida desde el 2002 por McPhee, una dosis de carga de 4 gramos y continuar con 1 gramo hora, que es suficiente tanto para la preeclampsia grave como para la neuroprotección en fetos prematuros. El uso de AINES, hay datos limitados con el uso de AINES en la población con COVID-19. Algunos estudios sugieren que el AINES puede exacerbar el COVID-19 por inhibir ciclooxigenasas, pero también es llamativo que en el 2006 la indometacina se utilizó incluso como un antiviral para el tratamiento del SARS-CoV. El uso del del dinopros, que es la molécula 15-metil prostaglandina F2-alfa, utilizada con frecuencia en las hemorragias uterinas posparto, debe limitarse o usarse con precaución en pacientes que tienen COVID grave con falla respiratoria, debido a que aumenta la resistencia a la vascularización pulmonar y puede llegar a empeorar entonces el cuadro clínico y la función respiratoria. En pacientes que tienen una enfermedad respiratoria activa, está totalmente contraindicado su uso. La profilaxis antitrombótica es mandatoria en todas las pacientes con infección por COVID y sobre todo pues en el contexto del embarazo y del parto, que sabemos que tiene una predisposición adicional a eventos trombóticos. Por tanto, también hay que considerar entonces, por esa dificultad respiratoria, incluso la embolia, que es frecuente en las pacientes gestantes, como uno de los diagnósticos diferenciales. En el posparto, siempre entonces recordar la tromboprofilaxis y la analgesia, idealmente analgesia con derivados del paracetamol, anticoncepción posparto, que no se nos debe pasar por alto ni en época de pandemia y en no época de pandemia, medidas de prevención y de protección para evitar la infección al recién nacido y seguimiento idealmente telefónico o por telemedicina. La lactancia no está contraindicada, siempre y cuando se asegure entonces unas medidas higiénicas y de seguridad de lavado de manos, descontaminación de superficies, mascarillas durante la lactancia, porque hasta la fecha no hay una clara evidencia de transmisión del virus a través de la leche materna y por tanto no se debe privar de este privilegio a los recién nacidos. La salud mental, sobre todo en el posparto, debe ser un foco clave para interrogar, porque hay que prestarle atención, ya que se pueden evidenciar alteraciones de patrones de sueño, de ansiedad, depresión o incluso ideación suicida o eventos suicidios, y si esto se llega a detectar, pues hay que hacer las consultas inmediatas a un especialista cuando sea necesario. Puntos claves para recordar: siempre hacer entonces un triaje al ingreso para la búsqueda de todas esas pacientes que son sintomáticas. La atención ideal es una sala o en un quirófano con presión negativa o con altas tasas de recambio de aire. Minimizar el personal que está implicado. Se puede permitir el acompañante garantizando los elementos de protección personal, sobre todo para que sea un refuerzo y una garantía de una experiencia favorable del proceso de parto para la gestante y la familia. La epidural no está contraindicada, incluso si la madre lo acepta. Se puede aplicar de manera temprana porque disminuye el riesgo de generar aerosoles durante el trabajo de parto. Hasta la fecha no hay una evidencia de transmisión vertical.
El uso adecuado de los elementos de protección personal durante el parto es mandatorio. El tiempo y la vía o modo del parto deben ser garantizados según la condición obstétrica y la condición fetal, siendo importantísimo el manejo interdisciplinario entre intensivista, obstetra o materno-fetal y el neonatólogo para poder establecer ese periodo óptimo de finalización de la gestación. Conocemos que hay mayor riesgo de enfermedad grave en gestante, por lo tanto debemos fortalecer todas esas medidas de vigilancia y de acceso oportuno y de toma de decisiones oportunas en nuestras pacientes gestantes, y siempre garantizar entonces un cuidado adecuado del recién nacido para mejorar la prevención, la protección y evitar el contagio, y la lactancia como una de las formas de seguir garantizándose durante el periodo de la pandemia. Muchísimas gracias.